Hacían casi 40 grados en la sierra de Andalucía, un calor de esos que te aplastan, que se sienten como un peso físico sobre los hombros. Yo estaba allí, de pie, con el sudor corriéndome por la espalda mientras miraba tres sillas plegables vacías en la primera fila, reservadas para la familia directa, mis padres, mi hermana, y ni una sola de ellas estaba ocupada. El único sonido era el zumbido mecánico del dispositivo que bajaba a mi marido a la tierra. Hunter se merecía algo más que este silencio. El móvil me vibró en la mano, un insecto furioso contra mi palma. Miré la pantalla, esperando quizá una disculpa desesperada, una razón para su ausencia. Pero no había disculpa, solo un mensaje de mi madre, exigiendo saber dónde había puesto la copia de la llave de su casa. Levanté la vista hacia el ataúd que desaparecía bajo tierra, rodeado únicamente por los hombres y mujeres del equipo de búsqueda y rescate de Hunter, sus rostros surcados por el polvo y el dolor. Mi sangre me había abandonado, pero su hermandad permanecía. Y en ese instante el calor ya no parecía el tiempo que hacía. Se sentía como una fiebre que por fin empezaba a romperse. El viaje de vuelta al cortijo fue como moverse bajo el agua. Cada kilómetro era un recordatorio de los viajes que Hunter y yo habíamos hecho por esa carretera, acarreando madera, discutiendo por la radio, soñando con la vida que estábamos construyendo. Cuando entré por el largo camino de grava, el silencio de la finca me golpeó más fuerte que todo el ruido del funeral. Habíamos comprado este lugar casi en ruinas, una vieja nave de metal en 2 hectáreas de matorrales que nadie más quería. Hunter vio potencial donde todos los demás solo veían óxido. Me dijo que tenía una buena estructura, que solo necesitaba un poco de refuerzo. Así era Hunter. Siempre estaba reforzando cosas, los cimientos, el tejado, a mí. Subí los escalones del porche que había construido con sus propias manos. Su olor todavía estaba en todas partes, una mezcla de grasa de motor, serrín de cedro y ese aroma a salvia que se pega a todo por aquí. Sus botas de trabajo seguían junto a la puerta, justo donde se las quitó antes de su último turno. Me quedé mirándolas, luchando contra el impulso de enderezarlas, de hacer como si él estuviera dentro simplemente cogiendo una cerveza. Dentro, la casa estaba fresca y oscura. Las molduras sin terminar del pasillo se sentían como una acusación. Se suponía que íbamos a acabarlas el próximo fin de semana. Se suponía que tendríamos 40 años más de fines de semana. Entré en la cocina y me serví un vaso de agua que no me bebí. En el funeral, las filas de atrás habían estado abarrotadas. El equipo de Hunter, hombres enormes que sacaban a gente de inundaciones y de acantilados, habían llorado sin disimulo. Caleb, el hermano gemelo de Hunter, se había mantenido a mi lado como un centinela de piedra, su dolor tan profundo que irradiaba de él en oleadas. Ellos estaban allí. Ellos sí aparecieron. Pero... ¿mi móvil? Silencio absoluto sobre lo que importaba. Ni una pregunta sobre cómo estaba, ni una noticia sobre su llegada. Solo esa exigencia por una llave y el vacío resonante donde debería haber estado mi familia. Y entonces lo comprendí. No solo estaba de luto por un marido, estaba de luto por la ilusión de tener un apoyo. Estaba verdadera y completamente sola en esta casa que construimos para un futuro que acababa de ser cancelado. La revelación se instaló en mi pecho, fría y pesada. Mis padres y mi hermana Taylor no se habían perdido un funeral, habían tomado una decisión que decía que una fiesta era más importante que mi dolor, una decisión que decía que la vida de mi marido valía menos que su agenda social. Me senté en la isla de la cocina, la madera lisa bajo mis dedos. Hunter había lijado esta encimera durante 3 días seguidos para que fuera perfecta para mí. Me amaba con acciones, con trabajo, con presencia. Mi familia me amaba en teoría, y solo cuando les venía bien. El contraste era tan afilado que casi dolía. Cerré los ojos y escuché el viento golpear el techo de metal, dejando que el silencio me arrancara la última de las excusas que siempre les ponía. No iban a venir, y sinceramente ya no quería que lo hicieran. Me quedé allí, en la penumbra de la cocina con los recuerdos proyectándose en mi mente como una vieja película. Hunter no había sido solo mi marido, había sido mi escudo. Durante 7 años fue el dique que contenía la marea de la toxicidad de mi familia. Recordé la Navidad pasada, de pie en este mismo sitio, con el talonario abierto sobre la encimera. Taylor había llamado llorando, con una historia sobre cómo necesitaba 8.000 euros para un alquiler de emergencia o la desahuciarían. Yo ya estaba escribiendo la fecha cuando Hunter entró. No gritó, simplemente puso su mano sobre la mía deteniendo el bolígrafo. Me dijo que ella estaba publicando fotos desde un resort en Cabo en ese mismo instante que mirara sus historias. Tenía razón. No la estaban desahuciando. Estaba de vacaciones. Él fue quien dijo que no por mí ese día. Él fue quien revisó el aire acondicionado roto que mi padre juraba que necesitaba un reemplazo de 4.500 euros, solo para encontrar un cable suelto que arregló en 10 minutos. Se interpuso entre sus exigencias y yo,
entre sus chantajes emocionales y sus crisis interminables. Él absorbía el impacto para que yo no tuviera que hacerlo. Ahora ese dique ya no estaba. El agua estaba subiendo y yo me estaba ahogando en ella. Durante años me había dicho a mí misma que estaba manteniendo la paz. Pero al mirar la silla vacía donde Hunter solía sentarse a beber su café solo, me di cuenta de que no había estado manteniendo la paz. Había estado manteniendo el silencio. Había confiado en él para que fuera el fuerte, el protector, el que ponía los límites. Esa revelación ardía. Le había dejado cargar con ese peso a él solo. Le había dejado ser el malo para que yo pudiera seguir siendo la buena hija. No era justo. Y ahora él se había ido y yo estaba expuesta. El amortiguador había desaparecido, y la realidad cruda y sin filtros de mi familia se me venía encima. Me miré las manos. Temblaban. No de dolor, sino de una claridad repentina y aterradora. Ahora tenía que aprender a ser yo el dique, tenía que aprender a decir que no. Hunter había pasado años enseñándome lo valiosa que era, el respeto que merecía. Si ahora volvía a ser su felpudo, sería un insulto a todo lo que él había intentado enseñarme. Era hora de dejar de ser la protegida y empezar a ser la protectora. Protectora de mi propia paz, protectora de la vida que construimos, protectora de su memoria. Me levanté, y la silla arañó el suelo con un ruido fuerte, decisivo. Caminé hacia la ventana y miré el contorno oscuro de las colinas. El mundo sin Hunter parecía peligroso y afilado, pero mientras miraba la negrura sentí el destello de algo nuevo, una firmeza en mi columna que no estaba ahí antes. Él ya no estaba aquí para mantener la línea, así que tendría que mantenerla yo. Tendría que construir un nuevo dique, piedra a piedra, palabra a palabra. Y la primera piedra era el silencio. No los llamaría, no suplicaría, esperaría. Y vería exactamente quiénes eran cuando creían que nadie los estaba mirando. Finalmente desbloqueé el móvil. La pantalla estaba llena de notificaciones, un registro digital de la indiferencia de mi familia. Ignoré las llamadas perdidas y abrí la conversación con mi madre Susan. Era un muro de burbujas azules, mis preguntas sin respuesta sobre su hora de llegada, sobre si necesitaba algo. Y entonces, la respuesta. No era una disculpa, ni siquiera un pésame. Era un párrafo de justificaciones que parecía un comunicado de prensa. Escribió que sabían que estaba disgustada, pero que tenía que entenderlo. Que Hunter, siendo una persona tan llena de vida, no querría que estuvieran tristes, que querría que celebraran la vida, no que se regodearan en la muerte. Dijo que el compromiso de Taylor era un momento único y que tuvieron que elegir apoyar a los vivos. Afirmó que estaban invirtiendo en su felicidad futura y que sabía que yo lo entendería cuando el dolor pasara. Dijo que vendrían a visitarme la semana que viene, cuando las cosas estuvieran menos cargadas. Lo leí 3 veces. Invertir en su futuro, celebrar la vida. Estaban usando la positividad como un arma para disfrazar su abandono. Era una clase magistral de contabilidad narcisista. Para ellos mi dolor era un débito, una carga para sus recursos emocionales que no ofrecía ningún retorno. Un funeral es complicado, es triste, requiere esfuerzos sin aplausos. Pero una fiesta de compromiso en un viñedo, eso era un crédito, era una oportunidad para la foto, una oportunidad para ser el centro de atención, para brindar y recibir brindis. No habían elegido una fiesta en lugar de a su hija, habían elegido una audiencia en lugar de un problema. Trataban la inversión emocional como un libro de cuentas, y yo era un mal activo. La crueldad de aquello me dejó sin aliento. No solo estaban ausentes, se sentían justificados. Se habían convencido a sí mismos de que saltarse un funeral era en realidad un tributo al espíritu vibrante de Hunter. Era manipulación a nivel espiritual. No respondí. No escribí el grito que se acumulaba en mi garganta. Simplemente hice una captura de pantalla. Esto ya no era una conversación, era una prueba. La guardé en una nueva carpeta en mi móvil titulada El fin. Entonces miré la hora del mensaje. Estaban en el viñedo ahora, en este preciso instante. Mientras yo estaba de pie en la cocina de la casa que mi marido construyó, oliendo su ausencia, ellos estaban levantando copas de vino caro, sonriendo para las cámaras y diciéndose a sí mismos que eran buenas personas. La rabia que me golpeó entonces no fue caliente, fue fría, precisa, el tipo de rabia que no explota sino que calcula. Dejé el móvil sobre la encimera, con la pantalla en negro. Creían que podían escribir la narrativa. Creían que podían convertir esto en una historia sobre celebrar la vida, pero se habían olvidado de una cosa. Hunter era un hombre previsor, y nunca se había fiado de ellos. El sol por fin se había hundido tras el horizonte, dejando el cortijo en un crepúsculo amoratado y violáceo. Yo seguía de pie en la cocina, con el silencio zumbando en mis oídos, cuando mi portátil sobre la isla emitió un único y agudo pitido.
No era el sonido de un mensaje, era la notificación específica de un correo de alta prioridad en el servidor seguro de Hunter. Me acerqué al ordenador, con el corazón martilleando un ritmo extraño contra mis costillas. El asunto estaba en mayúsculas, protocolo 7, si estás leyendo esto. Se me cortó la respiración. Hunter era un planificador, un hombre que revisaba su paracaídas 3 veces antes de un salto, que trazaba rutas de escape en los restaurantes, que tenía una mochila de emergencia junto a la puerta. Esto era un protocolo de hombre muerto, un sistema automático diseñado para activarse si él no iniciaba sesión en su sistema durante 7 días. 7 días desde el accidente. Mis manos temblaban mientras hacía clic en el enlace. Apareció una ventana de video, y allí estaba él, Hunter, vivo, entero. Estaba sentado en la cabina de su helicóptero, con los auriculares al cuello, el sol de la mañana dándole en la cara. Parecía cansado pero concentrado. Miraba a la lente de la cámara, a mí, con una intensidad que hizo que me flaquearan las rodillas. Me agarré al borde de la encimera para no caerme. Empezó diciendo mi nombre, su voz llenando la cocina, cálida y áspera y devastadoramente presente. Dijo que si estaba viendo esto significaba que no había vuelto y que el sistema no había detectado su inicio de sesión en una semana. Hizo una pausa, frotándose la nuca, un gesto tan familiar que me dolió el pecho. Dijo que estaba grabando esto porque me conocía. Sabía que estaría intentando mantenerlo todo bajo control, intentando mantener la paz. Se inclinó hacia la cámara, pero también los conocía a ellos. Así que iba a hacer una predicción. Esperaba equivocarse. Esperaba ser solo un cínico de mierda. Pero si yo estaba viendo este video sola, si la primera fila en su funeral estaba vacía, significaba que no habían aparecido. Dejé escapar un sollozo que sonó como un grito ahogado. Lo sabía. Incluso desde la tumba los conocía mejor de lo que yo me había permitido admitir. Dijo que apostaba a que Susan había encontrado una razón válida. Apostaba a que Taylor había tenido una crisis que requería una audiencia. Y apostaba a que ya estaban preguntando por el dinero. Su rostro se endureció. El marido cariñoso desapareció, reemplazado por el operador táctico. Dijo que no me había dejado desprotegida. Sabía que en el momento en que él se fuera, los tiburones empezarían a dar vueltas, así que había construido una jaula. Señaló la parte inferior de la pantalla. Dijo que adjunto al correo había un archivo llamado el dossier. Contenía todo, la transferencia de la propiedad, los ajustes del seguro, las estipulaciones del fondo fiduciario. Pero me dijo que escuchara con atención. El fondo tenía una cláusula de activación. Estaba activa ahora. Respiró hondo. Me dijo que llamara a Caleb. Él tenía las copias físicas. Él conocía el plan. Me dijo que no dejara que me manipularan, que no dejara que se llevaran ni un céntimo. Dijo que yo era la única familia que necesitaba. Y entonces me dijo que fuera y terminara el trabajo. El video se cortó. Me quedé mirando la pantalla oscura, con las lágrimas secándose en mis mejillas. El dolor seguía ahí, inmenso y aplastante, pero algo más se le había unido. Órdenes. Hunter no solo me había dejado una despedida, me había dejado una misión. Ya no era una viuda esperando compasión, era un agente con una directiva. Abrí el archivo adjunto llamado dossier. Luego, cogí el teléfono y marqué el número de Caleb. Caleb llegó 12 minutos después de que lo llamara. No llamó a la puerta, simplemente entró, trayendo consigo una ráfaga de aire nocturno y caliente con olor a ozono. Se parecía tanto a Hunter que dolía. La misma mandíbula, la misma forma de llevar los hombros, pero sus ojos eran más fríos, más duros. Él era el ejecutor y Hunter el protector. ¿Lo has visto?, preguntó. Asintió una vez, y luego dejó caer un maletín pesado e impermeable sobre la isla de la cocina. Es hora de abrir los libros. Nos pusimos uno al lado del otro, iluminados por el brillo de la pantalla de mi portátil y los focos del techo. Caleb abrió el dossier físico mientras yo revisaba los archivos digitales que Hunter había enviado. Era un laberinto de precisión legal. Hunter no solo había organizado nuestras finanzas, las había convertido en un arma contra las personas que sabía que intentarían desangrarme. Caleb señaló una línea en un grueso documento sellado por un bufete de abogados de alto nivel. Era la póliza de alto riesgo. Me incliné. Sabía que teníamos un seguro de vida, una póliza estándar para cubrir la hipoteca si algo pasaba, pero esto era diferente. Era una póliza privada que Hunter había contratado a través de su empresa, específica para misiones de extracción de alto riesgo. La cantidad hizo que la habitación diera vueltas. 1,5 millones de euros. Libres de impuestos. Nunca me lo dijo, susurré. No quería que te preocuparas por los riesgos, dijo Caleb. Y no quería que ellos lo olfatearan. Pasó la página. Pero hay un detalle. Mira la distribución de los beneficiarios. Leí la jerga legal, mis ojos abriéndose con cada frase.
El fideicomiso estaba configurado para distribuir un pago escalonado. Había una suma principal para mí, obviamente, pero también había una asignación secundaria, una cantidad generosa destinada originalmente al apoyo de la familia extendida, suficiente para pagar las deudas de mis padres y asegurar el futuro de Taylor. A pesar de todo, Hunter había sido generoso, incluso con quienes lo odiaban. Pero había una condición, un asterisco, la cláusula de asistencia. Leí las palabras en voz alta, mi voz temblando. Los beneficiarios de clase B, familia extendida, conservarán su elegibilidad únicamente bajo la condición de su presencia física en el entierro del otorgante. La ausencia por cualquier motivo que no sea hospitalización anula todos los derechos sobre el fideicomiso, revirtiendo dichos fondos inmediatamente al beneficiario principal. Miré a Caleb. El silencio en la habitación era eléctrico. Tenían que estar allí. Para recibir el dinero solo tenían que aparecer. Ni siquiera tenían que ser amables, dijo Caleb. Solo tenían que estar presentes. Solo tenían que quedarse junto a su tumba durante 1 hora. Pero no lo habían hecho. Estaban en un viñedo, bebiendo vino y brindando por su propia vanidad. Al elegir la fiesta habían despilfarrado literalmente una fortuna. Se habían desheredado a sí mismos. Mi móvil vibró en la encimera, sobresaltándonos a ambos. No era un mensaje esta vez, era una alerta de fraude de la aplicación del banco. Transacción denegada. 15.000 euros en viñedos y resort Sierra Morena. Taylor respiré. Revisé los detalles. La tarjeta terminada en 4092. Era una tarjeta de crédito que guardaba en mi cartera para emergencias, una tarjeta que no me había dado cuenta de que faltaba hasta este preciso segundo. Taylor debió de cogerla de mi bolso la última vez que estuvo aquí, tomándola prestada para su día perfecto. Caleb leyó por encima de mi hombro. Está intentando pagar el banquete. ¿Por qué la deniegan? El límite es más alto que eso. Caleb señaló la pantalla. Mira el estado. Denunciada como robada, titular de la cuenta fallecido. Fue Hunter, dijo Caleb. Estableció un protocolo. En el momento en que su certificado de defunción se registró esta mañana, su sistema automáticamente marcó todas las tarjetas vinculadas a las cuentas principales como comprometidas, a menos que fueran verificadas por ti. Sabía que ella intentaría usarla. Sabía que esperaría hasta que pensara que estabas demasiado distraída por el dolor para darte cuenta. Cerré los ojos imaginando la escena en el viñedo, el camarero volviendo con la tarjeta, el susurro de denegada, la policía siendo llamada porque la tarjeta estaba marcada como robada a un hombre muerto, la humillación pública frente a sus 300 invitados. Hunter no solo había construido una jaula, había construido una trampa, y ellos habían caído de cabeza en ella. Van a venir, dijo Caleb, cerrando el dossier. Cuando la tarjeta sea denegada y cuando empiece a correr el rumor sobre el seguro, vendrán corriendo. Miré hacia la puerta. Que vengan, estoy lista. No llegaron como parientes afligidos, llegaron como fugitivos. Los oí antes de verlos, el crujido agresivo de los neumáticos en la grava, el gemido de un motor forzado. El Mercedes plateado de mis padres derrapó hasta detenerse junto a la furgoneta de Caleb, levantando una nube de polvo que cubrió la acera impoluta. El BMW de Taylor lo siguió segundos después, aparcando torcido sobre el césped. Salí al porche. Caleb se puso a mi lado, cruzando los brazos. No dijo una palabra, no hacía falta. Mi madre, Susan, fue la primera en salir. Llevaba un vestido amarillo pastel que costaba más que mi primer coche, pero el bajo estaba manchado de tierra roja del viñedo. Su rímel estaba corrido, no por llorar, sino por el sudor del pánico. Intentó componer una máscara de tragedia mientras subía corriendo los escalones, pero vi el cálculo en sus ojos. Estaba improvisando. Intentaba pasar de anfitriona de fiesta a madre, desconsolada en el espacio de un camino de entrada. Hija mía, jadeó, extendiendo los brazos hacia mí. Gracias a Dios, hemos venido tan rápido como hemos podido. El tráfico, una pesadilla. Intentamos llegar a tiempo. Di un paso atrás. Sus manos se cerraron sobre el aire. Estabas en el viñedo, dije. Mi voz era tranquila, aterradoramente tranquila. Tengo las fotos que publicaste, con la hora. Estabas brindando mientras bajaban el ataúd. Estábamos intentando honrarle, gritó mi padre, David, mientras subía los escalones. Tenía la cara roja, la corbata aflojada, intentando mantener una actitud positiva por Taylor, y entonces nos llegó esta notificación. La tarjeta, chilló Taylor. Parecía un desastre. Llevaba un mono blanco de estilo nupcial, ahora arrugado y polvoriento. Mi tarjeta ha sido denegada delante de todo el mundo. La policía apareció diciendo que había sido denunciada como robada por un muerto. ¿Cómo has podido hacerme esto? No era tu tarjeta, era la mía, y la denunció Hunter, no yo. Cogí el documento que Caleb había dejado en la barandilla del porche,
El viento agitó los bordes, haciendo que el papel chasqueara como una bandera. Miré a mi padre. No estáis aquí porque estéis tristes. Estáis aquí porque os habéis enterado del seguro. El silencio que siguió fue absoluto. Lo confirmó todo. Hemos oído que había un pago, admitió mi padre, bajando la voz intentando recuperar la autoridad. Tenemos que hablar de cómo gestionar eso. Por la familia, Hunter quería que estuviéramos seguros. Hunter quería que estuvierais presentes. Le entregué el documento a mi padre. Entrecerró los ojos para leerlo a la tenue luz del porche. Lee la sección resaltada, le dije. Beneficiarios de clase B. Lo leyó. Vi sus ojos recorrer las líneas, vi cómo el color desaparecía de su rostro hasta que pareció de masilla gris. Presencia física en el entierro, susurró. ¿Qué es esto? Una cláusula de asistencia. Hunter reservó un fondo secundario. Habría pagado tu hipoteca. Habría cubierto el banquete de Taylor. Era generoso. Era un regalo. Me incliné hacia él, pero la condición era que teníais que aparecer. Teníais que estar junto a su tumba a las 2 de la tarde de hoy. Era el único requisito. Ni siquiera teníais que llorar, solo estar allí. Podemos luchar contra esto, escupió Taylor arrebatándole el papel. Tuvimos un retraso, podemos demandar. La voz de Caleb fue un estruendo sordo. Estabais de fiesta, tenemos las grabaciones. Estabais descorchando champán a las 2:05 de la tarde. Cogí mi portátil de la mesa del patio y pulsé la barra espaciadora. La voz de Hunter, grabada hacía semanas, resonó a través de los altavoces, cortando la noche de la sierra. Si estás viendo esto sola, si la primera fila en mi funeral estaba vacía, significa que no aparecieron. Sabía que no lo harían. Mi madre se llevó una mano a la boca, un sollozo finalmente escapándose, pero no era de dolor. Era el sonido de una mujer que se da cuenta de que ha perdido la única moneda que le importaba. Dinero, estatus, control. Cerré el portátil. Él os conocía mejor que yo. No os perdisteis solo un funeral, os perdisteis el plazo. Somos familia, suplicó mi madre, agarrándose a la barandilla. No puedes dejar que un trozo de papel nos destruya. El papel no os ha destruido. Vuestra codicia lo ha hecho. Y ahora, fuera de mi propiedad. Mi padre me miró de verdad. Por primera vez en años, no vio a la hija a la que podía intimidar. Vio a la esposa de un hombre que había sido más listo que él desde la tumba. Vámonos, Susan le murmuró. Se ha vuelto loca. No dije. Me he quedado libre de deudas. Los vi retirarse por los escalones, tropezando con sus zapatos caros, derrotados por su propia vanidad. Mientras sus luces traseras desaparecían por el camino, el polvo volvió a sentarse en la tierra. El aire se había despejado. Las consecuencias no fueron dramáticas. Fueron burocráticas y absolutas. Taylor se enfrentó a cargos por fraude. Mis padres se enfrentaron a un tribunal diferente, el de la opinión de un pueblo pequeño. En la sierra saltarse del funeral de un héroe para ir a una fiesta no es solo un error, es una sentencia de muerte social. Sus invitaciones se agotaron, sus amigos dejaron de llamar. Conservaron su estatus quizás, pero perdieron su posición. Y hay una diferencia. Usé el 1,5 millones de euros exactamente como Hunter habría querido. No compré un coche nuevo ni una casa de vacaciones. Creé la Fundación Escudo de Hunter. Proporcionamos ayuda legal y financiera a las viudas de los equipos de emergencias, especialmente a las que intentan liberarse de familias tóxicas. Construimos diques para personas que han perdido a sus protectores. Anoche me senté en la terraza que Hunter empezó a construir. Yo misma atornillé la última tabla de cedro. Tenía las manos ásperas, me dolían los músculos y por primera vez en meses mi mente estaba en silencio. Caleb estaba sentado en la silla de al lado, bebiendo una cerveza, observando las luciérnagas. No necesitábamos hablar. Eso es lo que tiene la familia de verdad. No necesitan llenar el silencio con excusas. Solía creer que romper con mi familia era un fracaso. Pensaba que significaba que yo estaba rota, que no podía hacer que funcionara. Pero al mirar la propiedad que ahora es mía, pagada por el hombre que me amó lo suficiente como para protegerme desde la tumba, me di cuenta de la verdad. Irme no fue un fracaso, fue una misión de rescate. No perdí una familia, sobreviví a una. Nos enseñan que la sangre es más espesa que el agua, pero olvidamos que la cita completa es la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Los lazos que elegimos, la gente que se queda a nuestro lado en el polvo y el calor cuando ocurre lo peor, esa es la sangre que importa. Mi biología me abandonó, pero mi vida está llena.